Dentro de la historia de nuestra Santa Madre Iglesia, existen muchos acontecimientos y curiosidades que rodean a sitios emblemáticos, momentos espectaculares y personajes únicos. ¿Y tú, qué tanto conoces de nuestra iglesia? Atrévete a descubrirlo con nosotros. Esto es... ¿Sabías que? Bienvenidos, hermanos. En este día les presentaremos algunos datos que quizás no conocían del Padre San Pío de Pietrelcina. Si ya están listos, comencemos. ¿Sabías que el estigma que tenía en el hombro derecho solo fue revelado por el Padre Pío a San Juan Pablo II? En el libro La autobiografía secreta de Francesco Castelli, cuenta que el cardenal Andrei Maria Descour, en una entrevista, se refirió a un encuentro en San Giovanni Rotondo en abril de 1948 entre el entonces sacerdote Karol Wojtyła y el Padre Pío. Fue entonces cuando el padre le comunicó la existencia de la llaga más dolorosa, y durante esa misma visita el Padre Pío le profetizó su pontificado. Adicional, Fray Modestino afirmó haber tenido una revelación del propio Padre Pío después de su muerte. Una noche antes de dormir, le hice una petición en la oración: «Querido Padre, si realmente tenías esa llaga, dame una señal». Me dormí, pero exactamente a la 1:05 de esa noche, mientras dormía tranquilamente, un dolor agudo y repentino en el hombro me hizo despertar. Era como si alguien con un cuchillo me hubiera descarnado el hueso de la clavícula. Si ese dolor hubiera durado unos minutos más, creo que habría muerto. Al mismo tiempo, oí una voz que me decía: «Así he sufrido yo». Un intenso perfume me envolvió y llenó toda mi celda. Sentí el corazón desbordante de amor de Dios. Sentí una extraña sensación. Ser privado de ese sufrimiento insoportable me era aún más penoso. El cuerpo quería rechazarla, pero el alma, inexplicablemente, la deseaba. Era dolorosísima, pero dulce a la vez. Por fin lo había comprendido. ¿Sabías que Padre Pío rompía cada termómetro que usaban para tomarle la temperatura? Durante cada éxtasis, el Padre Pío quedaba como muerto y su temperatura subía tanto que rompía el termómetro. Llegó a tener más de 48 grados. Debido a esto, se tenía que utilizar un termómetro para caballos para poderle tomar la temperatura corporal. ¿Sabías que Padre Pío era visitado por las almas del purgatorio? Solían aparecérsele almas que pedían misas para salir del purgatorio. Les preguntaba datos sobre su muerte. Él comprobaba la veracidad de esto e intercedía por esas almas ante Jesús. Las almas del purgatorio fueron una permanente fuente de visitas sobrenaturales que el Padre Pío vivió del mejor modo que él pudo hacerlo. Las almas visitaron al santo del Gárgano y a través de él nos enseñan a nosotros sobre las realidades del reino de Dios que nos espera. A continuación te mostramos uno de los relatos. Un alma del purgatorio dijo una vez: «Yo sé cuando se ora por mí». Y es lo mismo con todas las otras almas aquí en el purgatorio. Por muy pocos de nosotros llegan oraciones. La mayoría de nosotros estamos totalmente abandonados, sin ningún pensamiento o las oraciones ofrecidas por nosotros de los que están en la tierra. ¿Sabías que el verdadero nombre del Padre Pío se le dio en honor a su hermano fallecido? Él nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, y le pusieron Francesco, que era el nombre de un hermanito suyo que nació un año antes que él y que lamentablemente falleció. ¿Sabías que el ángel de la guarda del Padre Pío fue su apoyo personal número 1? En ocasiones, el demonio manchaba con borrones las cartas que le llegaban de su confesor, y siguiendo el consejo de su ángel custodio, el santo rociaba con agua bendita las cartas antes de abrirlas y así podía leerlas. En cierta ocasión, Padre Pío estaba siendo golpeado por el diablo, y llamó varias veces en voz alta a su ángel de la guarda, pero al momento de aparecer el ángel, este se puso a danzar. El Padre Pío, al lograr vencer al demonio, muy enojado le preguntó a su ángel de la guarda por qué no había acudido en su ayuda. El ángel le contestó: «Jesús permite estos asaltos del diablo porque su compasión te hace agradable a él, y él quisiera que te le asemejaras en el desierto, en el jardín y en la cruz».
Si recibía alguna carta escrita en otro idioma al propio, el ángel custodio fungía de traductor. Una vez el Padre Pío escribió: si la misión de nuestro ángel custodio es importante, la del mío es ciertamente más amplia, porque debe hacer también de maestro en la traducción de otras lenguas. ¿Sabías que el Padre Pío se salvó de morir en su infancia gracias a un plato de pimientos? El Padre Pío en su niñez nunca gozó de buena salud. Un día cayó en cama gravemente enfermo, con fiebre muy alta y no comía casi nada. El médico, al ver que en 40 días no mejoraba para nada, le dijo a su familia que se prepararan para lo peor. La madre iba a rezarle todos los días a la Madonna de la Libera para pedir por su hijo, y como era época de cosecha y la familia Forgione tenía algunos trabajadores que le ayudaban con la cosecha, Mamá Pepa cocinaba y les daba de comer. Ese día, antes de irle a rezar a la Virgencita, preparó una gran olla de peperonata, una comida típica hecha con pimientos. Llevó la mitad a los trabajadores y la otra mitad la dejó en casa. El resto nos los cuenta Padre Pío. Sentí el perfume de los pimientos y me vino hambre. Mi madre salió con la mitad de los pimientos y dejó la otra mitad en casa. Me levanté y comí los pimientos que mi madre había dejado. Me quedé dormido muy profundamente. A su regreso, mi madre me encontró todavía dormido, con la cara roja y bañado en sudor. Los pimientos habían funcionado como somnífero y como purga poco después. Al día siguiente me había restablecido y con muy buena salud. Cuando la madre vio que su hijo dormía tanto, asustada fue a llamar al médico, que al controlarlo confirmó que su salud era perfecta, que la fiebre había bajado y su pulso estaba en la normalidad. El plato preferido del pequeño Francesco, hecho por las manos de su adorada mamá Pepa, había funcionado como un verdadero milagro para él. ¿Sabías que al Padre Pío también se le conocía como el Santo Antiaéreo? Varios pilotos de la aviación de varias nacionalidades y religiones diversas que durante la Segunda Guerra Mundial se encontraban en la zona de Bari para llevar a cabo misiones en territorio italiano, fueron testigos de un hecho fuera de lo normal. Algunos aviadores pasaron por la zona de Gargano, cerca de San Giovanni Rotondo, y vieron a un monje en el cielo que les prohibía lanzar bombas en el lugar. En Foggia y casi toda Puglia fueron bombardeados en varias ocasiones, pero increíblemente en la zona de San Giovanni Rotondo, donde vivía el Padre Pío, no cayó jamás una bomba. Testigo directo de este evento fue el general de la Fuerza Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que entonces era parte del Comando de Unidad Aérea junto a las fuerzas aliadas. El general Rossini dijo que entre los militares hablaban mucho sobre un monje que aparecía en el cielo y hacía que los aviones se retiraran. Muchos reían incrédulos al escuchar estas historias, pero debido a que los episodios se repetían y siempre con diferentes pilotos, el general decidió intervenir personalmente. Tomó el mando de una escuadrilla de bombarderos para ir y destruir un depósito de municiones alemán que se encontraba justo en San Giovanni Rotondo. Todos estaban muertos de curiosidad por saber el resultado de la operación, así que cuando la escuadra regresó, inmediatamente fueron a ver al general, que atónito contó cómo apenas llegado al lugar, él y sus pilotos vieron en el cielo la figura de un monje con las manos en alto. Las bombas se desengancharon solas, cayendo en un bosque, y los aviones dieron la vuelta sin ninguna intervención de los pilotos. ¿Sabías que el Padre Pío tenía un amor inmenso por San Pío X y San Pío XII? El Padre Pío solía decir que San Pío X era el papa más simpático desde San Pedro hasta nuestros días. Un verdadero santo, decía siempre, la auténtica figura de nuestro Señor. Cuando murió San Pío X, Padre Pío lloraba como un niño diciendo: «Esta guerra se ha llevado a la víctima más inocente, más pura y más santa, el Papa». Pues corrían rumores que el Santo Padre había ofrecido su vida para salvar a sus hijos del flagelo de la guerra. Una vez Padre Pío dijo a un sacerdote que iba para Roma: «Dile a su santidad, San Pío XII, que con gusto ofrezco mi vida por él». Cuando murió Pío XII, el Padre Pío también lloraba desconsoladamente. Al día siguiente de la muerte no lloraba más, y entonces le preguntaron: «Padre, ¿ya no llora por el Papa?». «No», contestó el Padre, «pues Cristo ya me lo ha mostrado en su gloria». ¿Sabías que Padre Pío recibió la visita de Satanás en el confesionario? Padre Pío escribió en una ocasión: «Un día, mientras escuchaba confesiones, un hombre vino al confesionario donde estaba yo. Era alto, bien parecido, vestido con cierto refinamiento y era amable y educado. Comenzó a confesar sus pecados, que eran de todo tipo, contra Dios, contra el hombre y contra la moral. Todos los pecados eran muy desagradables.
Estaba desorientado por todos los pecados que me dijo, pero le respondí con la palabra de Dios, el ejemplo de la iglesia y la moral de los santos. Pero el enigmático penitente me respondió palabra por palabra, justificando sus pecados siempre con extrema habilidad y cortesía. Excusó todas las acciones pecaminosas, haciéndolas sonar bastante normales y naturales, incluso comprensibles en el nivel humano. Continuó de esta manera con los pecados que eran horribles contra Dios, Nuestra Señora, los santos, y siempre usando argumentos irrespetuosos. Él mantuvo esto incluso con el más grave de los pecados que se podía conjurar en la mente del hombre más pecador. Las respuestas que me dio con tan hábil sutileza y malicia me sorprendieron. Me preguntaba, ¿quién es él? ¿De qué mundo viene? Y traté de mirarlo para leer algo en su rostro. Al mismo tiempo me concentré en cada palabra que decía, tratando de descubrir alguna pista sobre su identidad. Pero de repente, a través de una luz vívida, radiante e interna, claramente reconocí quién era. Con un sonido y el tono imperial, le dije, «Larga vida Jesús y larga vida María». Tan pronto como pronuncié estos dulces nombres y potentes, Satanás desapareció al instante en un reguero de fuego, dejando tras de sí un hedor insoportable. ¿Sabías que la resurrección de un niño llevó al Padre Pío a su canonización? Este milagro en el caso del Padre Pío sucedió en el año 2000, a un joven italiano llamado Matteo Pio Colella, cuando tenía 7 años de edad. En enero del 2020 se le diagnosticó una meningitis aguda fulminante debido a una bacteria. Esta le había afectado los riñones, el sistema respiratorio y la coagulación de la sangre. Cuando ocurrió la crisis y su cuerpo colapsó, fue ingresado de urgencia en el hospital fundado por el Padre Pío llamado Casa Sollievo de la Sofferenza. Un día después entró en un cuadro de coma y su salud empeoró drásticamente. Poco después, los médicos dieron la noticia a sus familiares. Él tenía que ser trasladado como un caso perdido de pocas horas de vida. Mientras Mateo se encontraba en esta situación crítica, su madre, María Lucía, fue a orar sobre la tumba del Padre Pío para pedirle la curación de su hijo. Cuando Mateo despertó, contó todo lo que había visto mientras estaba en un coma. Vi en sueños al Padre Pío a mi derecha y 3 ángeles a la izquierda, uno con alas doradas y túnica blanca, y los otros 2 con alas blancas y túnica roja. El Padre Pío, a mi derecha, me dijo que no me preocupara porque pronto estaría curado. De hecho, mi curación fue una resurrección como la de Lázaro. Para mí el Padre Pío es como un abuelo, una persona con la que se puede hablar y a la que puedes contarle determinadas dificultades. Siempre he pensado que he recibido una gracia enorme por la que debo de estar agradecido. Cuando hablo con alguien que no cree, le digo, yo estoy aquí. Para la ciencia es algo inexplicable, pero hay otra explicación que nosotros no podemos comprender. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con todos sus amigos y familia. No olviden dejarnos un like y orar siempre por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.